he sentido la necesidad de compartir en estos tiempos una enseñanza que espero de todo corazón que tú puedas experimentarla y puedas vivirla y vivir una vida sobrenatural en medio de este mundo en el cual estamos viviendo este día de hoy. Ahora, hoy quiero compartir un tema que se llama El tsunami del cielo está avanzando. Si tú recuerdas, un tsunami es una ola enorme que llega a los océanos e invade las costas. Siento que Dios está enviando un tsunami del reino de los cielos, un tsunami de su presencia que va a hacer que los tiempos de este virus sea de una vez por todas barrido de nuestro planeta, siempre y cuando nosotros colaboremos con el Rey de Gloria, el cual está viendo cómo los hijos de Dios toman y desarrollan todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que quiero empezar en este día compartiendo contigo la cita bíblica que se encuentra en Mateo 7, del 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: Jamás les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Muchos usan este versículo bíblico para persuadir a las personas a que crean que en estos tiempos no hay milagros, no hay sanidades, no hay maravillas, no hay las manifestaciones sobrenaturales que veíamos en la Biblia. Usan este versículo bíblico para que nosotros nos enfoquemos solamente en la salvación. Es una forma no correcta, es una forma que no viene de Dios, este sistema de pensamiento que ha sido lanzado a la iglesia durante muchos años. Jesús nos advirtió en contra de los profetas, pero de los profetas falsos. Sí, Jesús nos advirtió en contra de los milagros falsos. Ahora, cuando Jesús advierte de lo falso, es porque hay lo real. Siempre que hay lo real, se falsifica. Nadie falsifica una rosa natural porque existen muchas rosas. Sí, todo lo que es de valor se falsifica y Satanás quiere falsificar las cosas buenas de Dios para frenar el avance del reino. Pero Dios está trayendo un entendimiento y una mayor comprensión sobre lo que significa las señales y maravillas que van y están llegando a este planeta como un tsunami cuando la iglesia está despertando al mensaje del evangelio del reino de los cielos. Entonces, la voluntad de Dios es que venga su reino. La voluntad de Dios es buena. Dios es un Dios bueno. Dios está de buen humor. Dios está muy emocionado por tu vida. Él está en este momento junto con el Padre conversando sobre ti, en las grandes ideas que ellos tienen para ti, para nuestra ciudad, para nuestro mundo. Ellos están hablando de las grandes cosas y maravillas que nos esperan para cada uno de nosotros, sus hijos. Ellos están hablando de cosas lindas, de cosas hermosas, porque Dios dice en su palabra que Él piensa solamente en hacernos el bien. Él es bueno y Él todo el tiempo está pensando en cómo hacernos el bien. Entonces su voluntad es buena. Cuando tú y yo nos unimos a la voluntad de Dios, estamos entonces viviendo en la nueva etapa que se llama el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino donde Dios habita. Es el reino donde Dios está. Satanás quiere
distorsionar lo que es la voluntad de Dios y distorsionar lo que significa el reino de los cielos. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino es cuestión de poder. Dios quiere empoderar a los hijos de Dios, no con palabras bonitas para persuadir a las personas a creer en Dios y a venir a la iglesia o cambiarse de religión. Quiero decirte que Dios está pensando en algo más grande que esto, porque el reino de los cielos es poder de Dios para el que cree. Pablo decía, yo no he venido con palabras de persuasión humana, sino he venido a ustedes con demostración de poder. Este mundo no está esperando solamente que tú les lleves palabras. Ellos quieren ver que tu mensaje va acompañado de poder. Que cuando tú dices confía en Dios, tú puedas orar y las personas se puedan sanar. Eso es el reino de los cielos. Entonces, vamos a definir el reino de los cielos. Entendiendo que la voluntad de Dios es buena, tú puedes capturar lo que es el reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios viene de dos palabras, reino y el reino de Dios. Ahora, veamos, ¿qué es el reino? Un reino denota soberanía. Un reino significa realeza. Un reino significa dominio. Sí, es el territorio donde gobierna un rey. Para que haya el reino de los cielos, un reino tiene que tener un lugar donde habitar. No puede haber un reino sin tener una zona donde habitar. El reino de los cielos, en este caso, mora dentro de nosotros, en nuestros corazones. El reino de los cielos a la vez está en el cielo más allá de esta galaxia que se llama el tercer cielo. Es el lugar donde Dios habita. A ese lugar no se va en una nave. A ese lugar no se va en algún objeto volador. Allá al tercer cielo se va en el espíritu. Se puede viajar a milésimas de segundo, milésimas y milésimas de segundos, donde tú puedes conectarte directamente con el cielo y una paz sobrenatural va a invadir tu corazón, porque el cielo se experimenta en el corazón en medio de esta tierra. Entonces, en el cielo Dios gobierna con poder. Totalmente. Entonces, el reino de los cielos es el reino donde Dios gobierna. En el libro de Mateo 4:8, Satanás trató de decirle a Jesús que le iba a dar todos los reinos de este mundo si él postrado le adoraba. Fíjate que Satanás vino a decirle a Jesús que se postre para darle los reinos. Estaban hablando del reino, estaban hablando que Satanás estaba gobernando el reino de la tierra hasta ese entonces. Pero la buena noticia del evangelio del reino es que Jesús le quitó las llaves del gobierno a Satanás y nos la devolvió a nosotros. Ahora nosotros, generación tras generación, estamos quitándole el poder de Satanás sobre los sistemas de nuestro mundo. Así que tú y yo, cuando empezamos a movernos en la mentalidad del reino, entonces nuestras vidas empiezan a tener una unción y un poder para ver señales y maravillas en este mundo. El reino de Dios, entonces, es el lugar donde Dios gobierna. Dice en el Salmo 22:28, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Increíble, ¿verdad? El Señor gobierna sobre todas las naciones. ¡Wow! Él está gobernando. Él está en control. Entonces, ¿por qué pasa esto? Decimos, porque Dios delegó su gobierno a sus hijos. Jesús dijo, todo el poder me ha sido dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús estaba transfiriendo su poder una vez que resucitó a nosotros, a sus hijos, a su pueblo, la iglesia. Por eso cuando tú estás conectado con la iglesia, cuando tú estás conectado con la novia de Cristo, cuando tú estás conectado con el pueblo de Dios, el poder de Dios tiene la capacidad de reventar en todo lugar, en toda atmósfera donde tú y yo nos encontremos. Entonces, basados en esta verdad de que el reino de Dios es para nosotros, ya que Jesús dijo esto en la oración famosa del Padre Nuestro, que cuando oremos digamos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entendiendo claro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entendemos que la voluntad de Dios es sanar,
Entendemos que la voluntad de Dios es dar vida. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Su gobierno está siendo frenado por el reino de los cielos que está inmerso. Los hijos de Dios que están inmersos en el reino están llevando una noticia de fuego y de poder que está transformando el mundo donde estamos. Y Jesús dice la palabra de Dios que vino para destruir las obras del diablo. Cuando tú y yo experimentamos a Jesús en nuestro corazón, entonces el reino de los cielos empieza a desarrollarse dentro de nosotros. Entonces, no es correcto que un creyente solo se mueva en conocimiento bíblico sin moverse en poder de Dios. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para que el reino de Dios reviente dentro de ti y a través de ti salgan una vida sobrenatural de una manera muy natural. Que tú puedas ver milagros, que tú puedas ver sanidades, transformaciones en empresas, transformaciones en negocios, transformaciones en matrimonios, en familias, transformaciones en la política, transformaciones en la industria, transformaciones en la educación, en los medios de comunicación que tantas malas noticias nos invaden todos los días. Tú y yo podemos presentar buenas noticias, noticias increíbles del reino de los cielos en medio de nuestra sociedad. Entonces, hoy yo te quiero enseñar a cómo tener la mentalidad del reino de los cielos. ¿Cómo debe pensar un hijo de Dios? ¿Cuál es la mentalidad de los hijos del reino en estos tiempos de pandemia? Entonces, vamos a ver, la primera cosa. Nos enfocamos en lo que Dios está haciendo. Y vivimos y hablamos con esperanza. Alegría y alegría contagiosa. Sí, esto es muy importante. Dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al enfocarnos en Dios, estamos mirando la perspectiva del cielo en medio de la pandemia. Entonces tú puedes soñar conmigo que un tsunami de gloria está viniendo del reino de los cielos para barrer a este bicho que yo le llamo este virus. Porque el único que tiene la corona aquí es Jesús. Entonces yo te animo a que cambies tu mentalidad y te enfoques en el gran Padre que tienes, en el gran Dios que tienes. No te enfoques en el virus, no te enfoques en lo negativo que está sucediendo en este momento en el mundo, sino enfócate en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, una vez que nos enfocamos en quién es Dios y vivimos y hablamos de esperanza con alegría, sí, donde dicen que murieron 10, tú vas a decir que 100 van a ser sanados, que 100 están siendo sanados, que el virus no tiene poder en algunos que tienen esperanza, que tienen alegría, que el virus está debilitándose cada vez más porque los hijos del cielo están creciendo en el fuego de Dios. Entonces, cuando tú ves personas que hablan negativo, los hijos del reino, con mentalidad del reino, hablan palabras positivas. Hablan palabras de poder. Así que te animo. La primera cosa para tener una mentalidad de los hijos del reino es enfócate en Dios y empieza a ver lo que Él está haciendo dentro de ti, lo que Él está soñando en hacer con este mundo. Y yo estoy viendo un tsunami, un viento de gloria que está viniendo desde el tercer cielo a todo el planeta Tierra para que toda la Tierra experimente la sanidad de gloria del Señor. Así que te pido que te unas conmigo a llevar esperanza y un mensaje de alegría contagiosa en medio de un mundo que está viviendo en angustia y desesperación. Segunda cosa que tú tienes que tener en esta mentalidad es: Dios es grande y victorioso. El diablo es pequeño y está vencido. Estamos en una batalla, pero la victoria ya la conocemos. ¡Wow! ¿Qué queremos decir con esto? Dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, escucha esto, Dios es grande y victorioso. El diablo es pequeño, él está vencido, hoy está representado por este bicho del virus. Entonces, es pequeño. Cuando tú
te deleitas en la majestuosidad del Rey, entonces tú empiezas a ver lo grande y victorioso que el diablo ha sido destruido, que la enfermedad no tiene poder, que Jesús ya murió en la cruz por nuestras enfermedades, que ahora estamos disfrutando el favor y la misericordia de Dios. Entonces tú tienes que enojarte contra este virus. Cuando tú escuchas de personas cercanas aquí, tú tienes que enojarte contra el virus y llamarles, mandar un mensaje, una oración grabada y soltar el reino de los cielos sobre esa persona. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a decir, Padre, que venga tu reino en este momento sobre mi compadre, sobre mi comadre, mi amigo, que venga tu reino y pongas tu corona de rey en la cabeza de mi amigo y hasta los pies pase una onda de gloria sobre él, y en el nombre de Jesús que el virus se vaya de su cuerpo, porque la voluntad de Dios es buena para mi amigo. No te enfoques. ¿Y qué hay de los que se mueren? ¿Y por qué se murieron? ¿Sabes qué? Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no sé. Pero yo te digo algo. Cuando tú empiezas a ver la gran victoria de Jesús y a tener esa mentalidad, aunque te pegue el bicho, tú no te vas a quedar desmayado. Tú no vas a decaer ni vas a gastar miles de dólares para tu recuperación. El reino de los cielos y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, vamos a estar juntos. Y vamos a ver cómo el poder de Dios nos transforma. Así que el segundo punto es, Dios es grande y victorioso y el diablo es pequeño. Eso tú tienes que tener claro. Cuando tú estás hablando más de la enfermedad, tú le estás dando gloria al diablo. Cuando tú estás hablando más de lo negativo, tú le estás dando gloria al diablo. No le des gloria al diablo. No lo exaltes ni lo veas como increíble ni todopoderoso. Dale la gloria a Dios todo el tiempo. Exáltale en todas las circunstancias, en tu mente, en tus palabras, en tu corazón, con tu familia, con los que están afuera. Dale la gloria más a Dios y entonces tú vas a ver cómo la victoria del Señor se vuelve una realidad dentro de ti. Así piensan los hijos del Rey. Hoy Dios te está empoderando para que no seas un creyente de miedo, para que seas un creyente de fe que clama y le cree al Señor. ¿Sí? Esto es muy importante. La tercera cosa para tener una mentalidad de hijo del Rey es esto. Buscamos la respuesta del cielo para los problemas de la tierra y tomamos riesgos en fe. Esto es muy importante. Sí, esto es importante que busquemos las respuestas del cielo a los problemas de la tierra y tomemos riesgos. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona del reino aquí en la tierra? Tiene una mentalidad donde mira al cielo como el lugar donde encuentran los recursos para traer a la tierra. Los problemas de la tierra son frenados cuando tomamos riesgos. ¿Cuál es el riesgo que tienes que tomar? Ora por las personas que están con COVID. Pero no ores en secreto por ellos. Ora delante de ellos. Mándales un mensaje. Toma el riesgo. Sí, muchos han tomado el riesgo en sus vidas al casarse con la persona que se casaron. Y gracias a Dios les va bien. A otros no les fue tan bien, pero tomaron riesgos. Oye, si tomaste un riesgo tan difícil como el que tomaste, ¿cómo no vas a tomar un riesgo más potente hoy para permitir que las respuestas del cielo vengan en fe en medio de nosotros? Así que te animo, empieza a tomar riesgos, ora por las personas. Pon tus manos sobre los enfermos y permite que Dios haga la obra. Empieza a pedirle, Señor, hazme ver cómo tú le estás viendo a mi amigo. Cómo tú estás pensando en él. Y luego suelta palabras proféticas de ánimo, de esperanza. Permite que el Espíritu Santo te empodere y entonces tú estás viendo respuestas del cielo en un mundo lleno de dolor porque estás tomando riesgos. La fe se escribe con R. La fe se empieza a escribir con R. ¿Sabes por qué? Porque es riesgo. La fe se mueve por el riesgo.
Ahora recuerda algo, Dios es el que sana, tú y yo solo somos instrumentos de Él para la sanidad. Pero ese instrumento se activa con el riesgo. No porque sientes la unción, no porque crees que se va a sanar en tu mente por tu propia oración, sino porque crees en lo que Jesús ha dicho, en lo que Jesús hizo, y tú te vuelves un canal de su gloria. Entonces tomas el riesgo, y en el riesgo Dios no te va a avergonzar, porque las personas que están viendo el tsunami de Dios toman riesgos poderosos en medio de las circunstancias. Vamos con una cuarta cosa que quiero compartir contigo hoy. Desarrollamos nuestros dones y los activamos para servir mejor a la sociedad y sus líderes para que todos prosperemos. Sí, alguien que tiene mentalidad de reino en el punto número 4 es alguien que desarrolla sus dones y los activa para servir a los demás. Dios te ha dado dones y talentos. Conecta tus dones con tu trabajo. Conecta tu trabajo con tus dones. Que tu trabajo no sea una carga, sino la oportunidad de desarrollar todo el potencial que Dios te ha dado. Entonces esos dones espirituales, esas habilidades humanas, esos talentos que tú tienes van a ser empoderados de la gloria de Dios porque Él te los dio, y entonces tú vas a permitir que tu sociedad y los líderes de la sociedad prosperen. Cuando ellos prosperan, tú y yo prosperamos. Cuando los que están en liderazgo son benditos, tú y yo somos benditos, y Dios te va a poner en liderazgo y te va a prosperar porque gente se va a juntar a ti porque tú eres próspero. Así que en el nombre de Jesús tú tienes que desarrollar tus dones. Dile: Espíritu Santo, ¿qué dones tengo yo? ¿Quieres empezar a ver tus dones? Te animo a que hagas esto. ¿Cuáles son las cosas que en tu corazón te gustan hacer? Esos gustos que tienes son puestos por Dios. Cuando estamos hablando de gustos, me refiero a impulsos que te gustarían desarrollar, ya sea en tecnología, ya sea en ingenierías, ya sea en construir cosas, ya sea de forma social, lo que sea, ya sea en habilidades de manuales y lo que sea, son dones, talentos que Dios te ha dado, y que cuando tú les entregas al Señor tu voluntad, su voluntad viene y activa los dones del Espíritu Santo, y esos dones espirituales y esas vocaciones internas empiezan a conectarse con la mentalidad sobrenatural de Dios. Entonces, al activar esos dones, tú vas a tener propósito, destino, y vas a tener madurez y liderazgo, y el poder de Dios te va a acompañar. Porque todas las personas que desarrollan su potencial por medio del Espíritu de Dios están diciéndole: Señor, tú empezaste en mí la obra y tú eres el que financia lo que yo estoy haciendo. Así que te animo, desarrolla tus dones, habilidades, ten una mentalidad de reino. Vamos por el punto número 5. Bendecimos a las personas que nos persiguen y nos provocan para traer el cielo a la tierra. Mira lo que dice Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo. Por eso este mundo los aborrece. Sí, una persona que tiene mentalidad de reino no guarda rencor, no tiene amargura ni resentimiento. Una persona del reino se da cuenta en que se siente herida, en que se siente incómoda, que se siente con rencor, y enseguida automáticamente empieza a perdonar en su corazón, le dice al Espíritu Santo que le ayude a perdonar, y en ese momento esa persona que está viviendo con los valores del reino de los cielos, un hijo del reino de los cielos, no un hijo de la religión, no un hijo de evangélico, ¿sí? Porque tú puedes ser religioso, evangélico, católico, lo que sea, pero al estar en este mundo, los valores de este mundo son los que están detrás de los impulsos. Pero cuando tú has experimentado el poder del Espíritu Santo y tienes la revelación del reino y de ser un hijo de Dios, tú sabes que tú tienes que ser de bendición incluso con los que te provocan, incluso con los que te persiguen. Entonces, ¿qué haces tú? Los perdonas en tu corazón y los bendices. Bendíceles en tu corazón. Suelta palabras de bendición a solas. Llámale, dile lo grande que Dios le ve. A los que te provocan, bendíceles con todo tu corazón. Cuando tú haces eso,
traes el cielo sobre las relaciones humanas, traes el cielo sobre las circunstancias, y el Señor hace que todo ese aspecto negativo se torne para bien. Siempre anda con el amor hacia los demás, no basado en lo bueno que van a hacer o en lo malo que van a hacer para que eso determine tu conducta con los demás. Anda con los valores del reino. No te preocupes por los demás, en cómo ellos te acepten o no te acepten. Preocúpate en cómo soltar el reino de Dios, cómo elevar a las personas a su máximo nivel, a su máximo potencial. Porque los que tienen mentalidad de hijos del reino siempre están animando a los demás. Siempre están desarrollando el potencial de los demás. Ellos no se sienten celosos porque unos tienen o adquirieron algo nuevo o tienen habilidades diferentes que están prosperando. Ellos no se sienten acomplejados, ni temerosos, ni se sienten que están perdiendo porque los otros están creciendo. No. Ellos aplauden, ellos valoran incluso a las personas que les tratan mal. Así que en este día te animo, inyéctate de los valores del reino de los cielos. Ten una mentalidad de hijo de Dios, ¿sí? Ahora, vamos con el último punto, el punto 6. Vivimos para hacer que el mundo sea mejor. Pensamos en nuestra futura descendencia, aunque no las conozcamos. Sí, vivimos para hacer este mundo mejor, sí, incluso pensando en nuestras descendencias, en nuestros nietos, bisnietos, aunque no los conozcamos. Estamos creyendo que el mundo va a ser mejor por lo que nosotros estamos haciendo hoy para transformar este mundo, para transformar las naciones, para transformar nuestros pueblos. Tú no eres de la cultura ecuatoriana solamente, somos ecuatorianos, es verdad, pero nuestra cultura mayor es la cultura del cielo. La cultura del cielo es quien define nuestro corazón para transformar la cultura ecuatoriana. La cultura donde estamos es transformada cuando los hijos del reino de los cielos activan los valores del reino en sus vidas. Entonces vamos a ver un día, un futuro grande para nuestros descendientes, incluso aquellos que no conocemos ni conoceremos en la vida. Proverbios 13:22 dice esto: el hombre del bien deja herencia a sus nietos. ¡Wow! El hombre de bien deja herencia. ¿Qué herencias quieres dejar? Materiales. No solamente eso. Dios quiere que dejes los valores del reino hasta tu tercera y cuarta generación. Porque la gente del reino del cielo declara en el nombre de Jesús que no va a morir por este dicho. No va a morir por este dicho. En el nombre de Jesús vamos a morir viejos y con buena vejez, y vamos a ver la gloria de Dios. Y en estos tiempos que estamos de pandemia nos vamos a cuidar y proteger, pero no vamos a vivir en temor, sino vamos a ver oportunidades de trabajo como nunca lo habíamos visto antes. El Espíritu Santo está empoderándonos con habilidades que han estado dormidas en nuestro corazón para crecer a nuevas dimensiones. Quiero decirte que hace muchos años yo era un predicador que hablaba del Evangelio. Y hablaba del Evangelio como me habían enseñado en la universidad, en las instituciones. Había aprendido mucho de evangelismo y evangelizaba por medio de la razón y la lógica. Quería persuadir a las personas a que reciban a Cristo. Y sin darme cuenta, había caído en la trampa de persuadir a las personas por el temor. Temor a morir, temor a la muerte, temor a no irse con Dios. Entonces, por el temor, las personas recibían a Jesús. Y cuando recibían a Jesús, ahora yo me enfocaba en adoctrinarlas, en darles mucho conocimiento teológico bíblico para que ellos practiquen estas nuevas creencias en sus vidas. Como resultado de eso, teníamos gente miedosa de Dios que venía a la iglesia a culparse cada domingo por mi culpa, por mi gran culpa. Venían por culpa para ver si Dios al venir a la iglesia hacía algo diferente entre semana. Pero ellos seguían viviendo su propia voluntad, seguían viviendo sus propios deseos y no le habían hecho de Jesús su Señor. Como no habían hecho de Jesús su Señor, ellos tenían buena doctrina, buen conocimiento bíblico, pero una mala práctica de vida. Si había sanidades y milagros,
nos justificábamos diciendo que lo más importante es creer lo que diga la Biblia. Y no estaba mal. Está bien creer lo que dice la Biblia. Tenemos que creer. Es más, he compartido con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios. Creemos que es la base y el fundamento de la palabra de Dios. Pero era gente sin poder. Éramos personas sin autoridad. Y usábamos esos versículos que dice, que les acabé de leer al comienzo, que decía: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Y yo usaba mucho la palabra hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué era hacer? Obedecer la Biblia, ser una persona moral, ser una persona ética. Y me di cuenta que también hay gente atea que tiene buena moral y que no necesita ser cristiano para vivir una buena moral. Entonces yo me justificaba mi falta de poder, mi falta de ver el tsunami de la gloria de Dios, repitiéndoles versículos bíblicos para tener una vida ética y una vida moral. Entonces, pero mira lo que yo también creía en ese tiempo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿En tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo me justificaba usando estos versículos para decir: ¿ves? Muchos que hicieron milagros y sanidades no se van a ir porque pueden ser del anticristo. Y de esa manera justificaba mi falta de poder. Pero hasta que el Señor tuvo misericordia, y por esa hambre y esa sed de vivir la palabra de Dios, no solamente de creer las dispensaciones, como en la teología lo ponen, las dispensaciones que habíamos pasado, yo pude entender por medio del Espíritu Santo, por medio del hambre que tenía y de buscar su rostro, que Él no estaba hablando de que yo solamente dé palabras como evangelismo a los demás, de muchas palabras. Ahí pude entender lo que acabo de leer en el comienzo de 1 Corintios capítulo 14, que Pablo dijo: porque yo no he venido con palabras de razonamiento humano, yo he venido a ustedes con demostración de poder. Hoy la gente no está deseosa de escuchar y recibir lindas palabras dichas con bonitas frases. La gente quiere ver el poder de Dios. ¿A qué me refiero? Que tú puedas poner en tu Facebook: oré por esta persona con COVID y Jesús la sanó. Esta persona estaba así y Jesús hizo. ¿Cómo se llama eso? Poder de Dios. Te animo que en tu Facebook ya dejes de estar posteando otras cosas o posteando lo que estás haciendo, solamente, que no estoy en contra de ello, pero que empieces a mandar oraciones de sanidad y escuches las respuestas a tus oraciones y puedas poner en tu Facebook cómo Dios sanó a las personas que tú oraste, porque el poder de Dios fue contigo. Así que yo había visto que en los evangelios no solamente estaba hablando de la salvación. Me di cuenta que de la salvación solo hablaba 4 veces en el evangelio. Pero los evangelios están llenos del reino de los cielos. Jesús más habló del reino de los cielos que hablar de la salvación. Ahí entendí, ahí tuve la revelación y el entendimiento que Jesús estaba hablando del reino, el evangelio del reino. No del evangelio, sino el evangelio del reino de los cielos. Y si tú vas conmigo a Mateo capítulo 10, el verso 7 dice, y Él les mandó y dijo: vayan y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, liberen a los endemoniados. De gracia recibieron, den de gracia. Jesús mandó a sus discípulos a soltar el reino de los cielos. Ahora, este versículo que les leí de Mateo 7, 21 al 23, que les dije: no en tu nombre hicimos. Jesús no estaba hablando de no hacer milagros. Lo que Jesús está hablando, que a los que hacen milagros no se muevan solamente en milagros sin tener intimidad con Dios. La base de caminar viendo señales y maravillas es una relación con el Rey. Cuando tú caminas en relación con el Rey, tú le adoras y lo buscas en la intimidad. El resultado natural de esa relación va a ser que tú camines en señales y maravillas. De eso estaba hablando el Señor. Que sí, no solamente vayas a sanar a los enfermos dejando a un lado tu intimidad con Dios.
La intimidad con Dios fluye y cuando tú empiezas a moverte en sanidades, milagros, mover del Espíritu Santo, estás yendo por buen camino. Y estas señales seguirán a los que creen, dice. ¿Sí? Si tú ves las señales de tránsito, dice el semáforo, dice deténgase, está en rojo, camine, está en verde, si estás en un carro, o dice pare, o vire a la derecha, vire a la izquierda. ¿Qué hacen las señales de tránsito? Nos dirigen. Cuando Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, estaba diciendo que si tú estás viviendo en sanidades y milagros, si tú estás echando fuera demonios, si tú estás hablando en lenguas, estás en buen camino. Pero cuidado, te quedas solamente haciendo eso. Todo esto viene de la intimidad con el Rey. Cuando tú tienes intimidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el orar que venga tu reino y ver milagros es una fiesta. ¿Te gustan las fiestas? A mí me encanta Family Fest porque es una fiesta de la presencia de Dios donde queremos ver milagros, sanidades, maravillas, el mover del Espíritu Santo, su presencia en medio de nosotros, y esto viene de forma natural, el mover del Espíritu Santo. Hoy mismo siento ya la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y Él en este momento está empoderando, está sacudiendo tu corazón. Él en este momento está haciendo algo grande dentro de ti, te está llenando, te está llevando a una zona de influencia en tu corazón donde en este momento explota tu ser. Recibe más del reino de los cielos en tu cuerpo, en tu vida, en el nombre de Jesús. Ahora, más Espíritu Santo. Así que amemos la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es bella, es perfecta. Muévete en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivas en el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que yo quiero animarte en este día a caminar en estas verdades. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que venga tu reino sobre tus hijos en este momento. Que la mentalidad del reino sea la base de nuestras relaciones humanas. Que la mentalidad del reino sea la base de nuestra intimidad contigo. Que los valores del reino sean la nueva cultura que se está determinando para vivir en nuestras naciones de Latinoamérica. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento. En este momento estás sanando un corazón herido. En este momento estás despertando la revelación del reino en tus hijos que tenían solamente mentalidad de siervos. Gracias por la mentalidad de siervos, que es la base para tener una mentalidad de reino. Señor, pero ahora estás levantando hijos, príncipes, princesas del reino. Te adoro, mi Rey. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muévete en milagros, muévete en sanidades. He visto más de 20 personas sanas de cáncer, muchas personas sanadas de escoliosis, personas de tumores. En mis manos he visto desaparecer tumores. Cuando escucho a alguien que está con enfermedades, enseguida me da coraje de la enfermedad y quiero soltar el reino de los cielos. Que las personas luego reciban a Jesús como su Salvador y como su Señor y vengan a ser parte de la familia de Dios y compartan testimonios de la gloria de Dios, que eso trae mucha gloria a Dios y trae mucha fe para el pueblo de Dios. Te amo y te bendigo. Tú eres un hijo del reino. Desata el tsunami de gloria que viene a través de ti.